Bueno, buenas noches a todos. Espero que me escuchen. No sé si me dan una señal, por favor, de que se escucha. Sí, se escucha bien, Fernando. Bueno, Se gracias. escucha sin problemas. Gracias. Bueno, iniciamos la segunda tertulia natural del CON, una iniciativa que surgió en la comisión directiva, que tiene como objetivo compartir cosas naturales, ¿verdad? En este caso tenemos a la doctora Diana Pesole. Es doctora en Ciencias Veterinarias por la Universidad Nacional de Asunción, con una maestría en Medicina de la Conservación por la Universidad de Edimburgo, Escocia. Se desempeña en el área de Medicina de Animales Silvestres, con énfasis en las aves en el Centro de Investigación de Animales Silvestres de Itaipú Nacional. Posee más de 10 años de experiencia en rehabilitación y conservación in situ y ex situ de citácidos y es actualmente presidente de la Asociación para la Conservación de Citácidos del Paraguay. Muy bienvenida, Diana. El micrófono es tuyo. Muchísimas gracias, Fernando. Buenas noches para todos. Voy a empezar compartiendo mi pantalla y agradeciéndoles por haberme invitado a estas tertulias. Realmente para mí es un placer hablar de loros y traté de hacer una presentación que de alguna manera refleje un poco de lo que conozco del trabajo que se está haciendo en Paraguay. Así que allá vamos. Bueno, eh, a ver, vamos a empezar. Entonces, primeramente en esta presentación vamos a hablar un poco de las especies de citácidos que hay en Paraguay, pero va a ser así muy de paso. Vamos a hablar después de una manera más importante de las amenazas que enfrentan, un poco de la conservación en Paraguay y después de esto de los desafíos y oportunidades que tenemos también como país. Y después yo quiero abrir un espacio para que ustedes hagan preguntas o hagan comentarios o de repente si quieren comentar algo de su experiencia o algo que no está en esta presentación para que ustedes conocen en relación a los citácidos, ahí podemos conversar en ese espacio. Bueno, entonces, primero vamos a identificar dentro de la clase de aves, ¿verdad? La familia Citacide. Esta familia está compuesta por un total de 87 géneros y 369 especies en el mundo. 175 se ve bien, ¿verdad? Porque escuché que alguien, no sé si levantó la mano o algo, porque yo no les veo, yo no veo nada de mensajes ni de nada. Pero Se bueno, ve sí. súper bien, se ve Ok. súper bien, Diana. 175 están en el Nuevo Mundo, o sea, acá en las Américas, y actualmente en nuestro país habitan 23 especies y tenemos en la guía de aves, por ejemplo, dice 24 especies porque menciona todavía al Anorhynchus glaucus, que es una especie que creemos que ya está extinta, ¿verdad? Que está acá. Voy a habilitar un poco mi puntero porque a mí me re gusta señalar. Acá está el Anorhynchus glaucus, ¿verdad? Nosotros tenemos el Yacintinus, que es el Guajo. Bueno, dentro de las especies, nuestras especies más grandes son los guacamayos, los guaá, los papagayos también se les dice, ¿verdad? Tenemos tres especies, todos están en peligro de extinción, perdón, por la resolución del MADES del 2019. Entonces, le tenemos al guajo, que es el más grande que habita el cerrado en Paraguay y también un poco en la zona del Pantanal. Tenemos al Apitá, que se distribuye un poquito más ampliamente. Y tenemos al Guaasagyu o Guaacanindé, que sí, su distribución está mucho más restringida también. Si bien en Paraguay estas especies están en peligro de extinción, en el caso del Guaacanindé, por ejemplo, a nivel internacional está de preocupación menor porque es una especie que ha demostrado muy buena capacidad de
reproducción inclusive en ambientes urbanos. Y bueno, y como ustedes, muchos que están en esta tertulia seguramente son de Asunción y de alrededores, ustedes también habrán visto seguramente que hay cierta adaptación por parte de los guacamayos a los entornos urbanos, ¿verdad? Porque son aves muy inteligentes, toda la familia realmente. Bueno, siguiendo con los guacamayos están los guacamayos pequeños, que se les dice, ¿verdad? Que son estos citácidos de mediano porte. En nuestro país tenemos tres especies. Los maracaná, el que es Ayura saguiyú, y el Diositaca nobilis, que es el nuevo, ¿verdad? El nuevo registro, relativamente nuevo. Entonces, estos son como unos guacamayos pequeñitos, ¿sí? Tienen un porte más o menos de loro, pero tienen la cola larga y tienen la cara desprovista de plumas, y eso les da esa categoría de guacamayos pequeños. En peligro de extinción está el Primolius maracaná, y bueno, y los demás, Diositaca creo que está en la lista de amenazados. No me acuerdo también de la lista de memoria. Pero bueno, estos son ellos. También de la zona del Cerrado, de la zona del Pantanal, también por esas regiones les encontramos. Después tenemos los loros. Nosotros a veces cuando hablamos de citácidos decimos loros en general, ¿verdad? Yo particularmente uso mucho la palabra loro para referirme a casi todo. Pero bueno, los loros no son todos, son estos que ven acá. Y tenemos el más común, ¿verdad? El loro hablador, que es una de las especies más perseguidas, buscadas para mascota, ¿verdad? Por la facilidad que tiene de hablar. Tenemos también el loro choclero, que está acá, Pionus maximiliani, es un poco más chiquito. Estos loros se caracterizan porque al verlos tienen la cola corta, como se puede ver acá en este loro vinoso. Tanto el vinoso como el pretrey están en peligro de extinción. Ellos son endémicos del bosque atlántico. Y acá le tenemos a otro loro también que es bastante raro, que es el loro cara amarilla o loro tacurú. La característica principal de este loro es que está muy relacionado con el tacurú, de ahí su nombre, el loro tacurú, porque anida en estas estructuras bajo tierra. Entonces acá tenemos 5 loros, pero además faltaba ahí la foto de la Amazona amazónica y puse esta imagen. No está muy estética esta diapositiva, pero puse esta imagen porque cuando nosotros observamos loros con binoculares y desde lejos, a veces es un poco complicado identificarlos así a primera vista, porque se parecen bastante entre las tres especies, tanto Lipiopsita como Amazona amazónica y Amazona estiva. Sin embargo, las vocalizaciones sí son bastante diferentes, ¿sí? Pero las tres especies habitan o pueden estar distribuidas en la misma región, entonces en esa zona donde habitan estas tres es bastante difícil identificarles. Igual en el CON hay muchísimos super expertos, observadores, que seguramente para ellos no es muy difícil. Bueno, después tenemos las cotorras, que ya son las aves más pequeñas, ¿verdad? Dentro del grupo. Nosotros tenemos varias especies en Paraguay. Acá les traje foto de algunas. Em, Tenemos el maracaná de alas rojas, el de cabeza azul, tenemos los pirrura, que son los chiripepe, que tenemos 3 especies donde pirrura de Villay está amenazado. El resto no está amenazado en nuestro país. Tenemos el ñandai acá, que es una especie que se distribuye más por la zona del Chaco y también en el Cerrado, y que está muy asociado a intervenciones en cultivos, ¿verdad? O sea, ellos persiguen los cultivos y representan un problema a veces con los productores, ¿verdad? Que hay que ver estrategias para manejar. Después Pianopsita pileata, que se encuentra más al sur del país. No sé si vos eras, Fernando, el que habías registrado en el conteo que hicimos, pero había solamente un registro de Pianopsita en ese conteo tan grande que hicimos en enero-febrero. Después tenemos Miopsita, ¿verdad? La cotorra argentina, que es una especie que está distribuida en todo el mundo.
Es una especie exótica, invasora para muchos países, pero para nosotros es nuestra nativa, ¿verdad? Y le queremos a Miurcita. Y después está el más pequeñito de todos, que es la catita enana Forpus. Después tenemos el chirirí, tenemos el Eupsitula aurea también, por nombrar algunas de las cotorras. Entonces la característica, por lo general, es que tienen la cola larga, ¿sí? Excepto Forpus que tiene la cola cortita, pero en general se les ve volando así con una colita larga y son muy ruidosos. Por lo general, cuando están volando, en general todos los citácidos son así, pero las cotorras más y andan en grupos bastante grandes. Si vamos a hablar de algunas características, siempre como veterinaria me cuesta un poco separar las presentaciones y siempre quiero hablar de temas así como anatomía, como fisiología y traje algunas características de los citácidos. Primero que los pichones que vemos acá son altriciales. Eso significa que nacen desnudos, sin plumas y que ellos necesitan 100% del cuidado parental. Entonces nacen ciegos, se les tiene que alimentar, a diferencia de otras aves como el grupo de los galliformes, por ejemplo, que ya nacen y los pichones ya se alimentan por sí solos, ellos no. Eh, Nacen justo en el invierno, entonces necesitan calor, necesitan que los padres estén ahí presentes 100% para ellos. Otra característica muy interesante es que son cigodáctilos. Esta es la pata cigodáctila, o sea que tienen dos dedos hacia adelante y dos dedos hacia atrás. Y esta es una característica muy importante para este grupo porque ellos tienen una habilidad increíble de manipular alimentos y llevarlas al pico con las patas. Entonces agarran las semillas generalmente con las patas y las llevan al pico para romper y esta característica les hace muy hábiles para eso. En muchas especies, en casi la mayoría, los juveniles y los adultos son muy parecidos. Hay momentos donde ya no podemos reconocer, este es un juvenil, este es un adulto, pero cuando son pichones, hasta los 4, 5 o inclusive 6 meses a veces, podemos diferenciarles algunas especies por el iris. Entonces el pichón tiene el iris oscuro, mientras que el adulto presenta el iris claro. Y también por el largo del pico, ¿verdad? El pichón tiene el pico mucho más corto y más ancho en la base, y el adulto tiene el pico mucho más largo y en la base es más estrecho. Entonces, algunas observaciones que podemos utilizar para detectar si lo que estamos mirando es un pichón o es un adulto. Y a veces la cola también, pero generalmente cuando salen del nido ya tienen la cola casi del largo que tiene del largo de un adulto. Entonces, por ahí es un poco más complicado por la cola. Bueno, algunas características más: poseen el pico corto, la mandíbula superior está siempre encorvada, o sea, ese pico es siempre característico de todos los citácidos, y está ajustada sobre la inferior. La lengua es gruesa y muscular y está llena de papilas gustativas. Entonces ellos em, son uno de los grupos de aves que más sabores pueden identificar porque tienen muchísimas papilas gustativas. Y vale acá la pena con esta foto decir que muerden súper fuerte. Entonces o bueno, yo digo muerden, pero se puede decir que picotean también súper fuerte. Y esta fuerza del pico la utilizan para romper semillas que son muy duras. Entonces ellos son unos dispersores de semillas, pero no de cualquier semilla, sino que de las semillas más duras. Entonces tienen una importancia ecológica ahí por esa razón. Como ya dije recién, son gregarios, viven en grupos grandes y son muy ruidosos. Raramente pasan desapercibidos en vuelo. Entonces cuando vuelan citácidos, sí o sí nosotros vamos a identificar porque pasan haciendo mucho ruido, excepto en la temporada reproductiva, cuando nosotros vemos que ellos son mucho más silenciosos.
Entonces ahí, por ejemplo, es importante también para los observadores que cuando ven grupos de citácidos generalmente van a notar que dependiendo de la época del año van a ir variando estos grupos. Entonces hacia la temporada reproductiva que es ahora, mayo, junio, julio empieza ya para ciertas especies, van a ver que esos grupos disminuyen y a veces andan más en parejas. Entonces, eso indica también que las parejas están yendo para la temporada reproductiva a buscar sus nidos. Además de eso, cuando vemos un individuo, a veces decimos, puede ser como algo triste, ¿verdad? Porque está un individuo solo, sin su pareja, y decimos que los citácidos siempre andan en parejas o en grupos, pero también puede indicar que la hembra está en el nido y que ese individuo solo que estamos viendo es el macho. Entonces también a tener en cuenta eso. Y después cuando vemos tríos o grupos de 4 o de 5, dependiendo de las especies, casi siempre decimos que son grupos familiares. Entonces en todas esas charlas de conteo que se estuvieron haciendo con Laura Kim y antes también, hay algunas guías para identificar cuando son grupos familiares y cuando son grupos de amigos. Pero en general, los juveniles sí, después de que termina la temporada reproductiva, pasan a formar grupos de juveniles y se les nota también muy fácilmente porque los juveniles hacen vuelos así como que siempre parece que están jugando, hacen vuelos un poco torpes, vuelan diferente, bajan, suben, se comportan un poco más como niños, ¿verdad? Que los adultos. Entonces, hay muchas características en vuelo que van a darnos cierta información sobre qué es lo que estamos viendo y el grupo de edad o el grupo familiar o también la reproducción. Bueno, la mayoría de las especies son monomórficas, entonces para diferenciar macho de hembra es complicado y generalmente visualmente no se puede diferenciar, entonces se requieren pruebas de ADN o de endoscopía para saber quién es el macho y quién es la hembra. Muchas veces por comportamiento se puede intentar adivinar quién es la hembra, pero generalmente esto es difícil, excepto para algunas especies como por ejemplo la catita, donde el macho tiene estas plumitas azules y la hembra no. Entonces algunas especies tienen dimorfismo sexual, pero en general esto no ocurre. Bueno, otra característica es que los citácidos nidifican en huecos de árboles, huecos que fueron hechos por otros animales, a veces pájaros carpinteros, pero también nosotros pudimos observar que ellos también excavan sus propias cavidades, o sea, no hacen el orificio desde cero, pero sí van limpiando ese orificio hasta hacerlo a gusto de ellos. Entonces sí también intervienen bastante en la cavidad para dejarla como ellos necesitan que esté para que sea un nido. Y también, aparte de huecos de árboles, dependiendo de los lugares, por ejemplo, en la zona de Cerrado vemos mucho que hacen en Bocayá generalmente muerto, pero en otras zonas, por ejemplo, en el bosque atlántico, vemos que hacen en árboles de gran porte que tienen agujeros generalmente en las uniones de las ramas. Otras especies, sin embargo, hacen también nidos en termiteros, ya sea arbóreos, como el caso de Upsitula aurea, como también terrestres, como el caso de que ya comenté de Alipiopsita, que es el loro takuru. Bueno, eso era un poco de las características, seguramente que hay muchas características más, pero bueno, yo les nombré las más importantes. Y me quiero detener en esta imagen para hablar un poco de las amenazas. O sea, este es un grupo que si bien es un grupo muy vistoso, muy colorido, muy carismático, podemos decir, enfrentan muchas amenazas en nuestro país. Primero que nada, la pérdida de su hábitat y el cambio de uso del suelo. Y sobre todo ahí me quiero detener a hablar de ciertas prácticas que a veces las personas hacen sin siquiera saber que están afectando poblaciones de citácidos. O sea, está un desmonte que sí
yo creo que no existe persona que sepa que eso no está mal. Pero después están otras prácticas como por ejemplo derribar un tacurú o derribar un árbol muerto y pensar que no es tan malo. Pero a veces estas estructuras pueden sí ser nidos de los citácidos. Entonces, pasa un poco también por la falta de información que tienen las personas para llevar a cabo estas prácticas. Otra de las amenazas, el comercio ilegal para el mercado de mascotas, ¿verdad? Entonces, son aves que se quieren mucho para mascotas, sobre todo el loro hablador, porque habla, si bien otras especies tienen la capacidad de hablar, no tanto como el loro hablador. Entonces, son especies también muy codiciadas para el mascotismo y los guacamayos hasta ahora representan como un símbolo de estatus para las personas que tienen, o sea, es muy difícil entender eso, pero es algo que ocurre y que tenemos que manejar, ¿verdad? El tráfico internacional de especies y la demanda de coleccionistas es, si bien yo acá separé el mascotismo, porque el mascotismo, digamos que representa una demanda menor que lo que representan los coleccionistas que están en Rusia, en China, que están pagando miles y miles de dólares por estas especies. Entonces, son ellos los que mueven realmente el tráfico de los huevos y de los pichones de guacamayos. Entonces, acá podemos ver en las imágenes, ¿verdad? Lo que estuve hablando, la representación, ¿verdad? De lo que es la pérdida del hábitat y el cambio de uso, y también los pichones y cómo son transportados para comercialización. Acá tenemos algunos ejemplos, ¿verdad? Que ocurrió en el año 2021, que hubo un operativo de MADES donde intervinieron y pudieron rescatar 3 pichones de Wahoo en una venta simulada que hicieron. Entonces, esto se estaba vendiendo en el mercado, pero seguramente que hay muchos individuos más que pasan la frontera y van a otros países. Y acá, para que se conozca un poco, ¿verdad? Este es un nido de Guaputa, ¿verdad? Este es un cocotero muerto. Acá justo pasaba un camino al lado o muy cerca, ¿verdad? Acá está el cocotero, se puede ver, y acá pasaba un camino. Entonces, como estas aves a veces, no sé, hacían llamados o pasaban mucho tiempo ahí y se les veía en esa cavidad, lo que los saqueadores buscan es identificar estas estructuras en temporada reproductiva, el pichón está así ahí adentro, y lo que ellos hacen es tumbar el nido, ¿verdad? O sea, con un hacha vienen y derriban el nido y extraen el pichón. Entonces, así como podemos ver, ¿verdad? Esa es una práctica bastante común en zonas donde hay muchos guacamayos y loros también y los nidos se conocen. Entonces a veces puede salirles bien y pueden robar el pichón, ¿verdad? Pero otras veces no sale tan bien. Y vemos esto que está acá, ¿verdad? O sea, este es un nido derribado donde vemos los pichones acá del loro hablador, todos muertos porque eh, lógicamente en la caída eso les mata, ¿verdad? A veces sobreviven, hay muchos ejemplos en cautiverio de aves que tienen el ala con una fractura vieja, no pueden volar o las patas no caminan bien y esos son todas secuelas de este proceso de extracción que acabamos de ver. Bueno, además de robar pichones, también hay una demanda muy importante de huevos de guacamayos. Entonces, muchas veces y cada vez estamos viendo más que son los huevos los que son saqueados y no tanto el pichón, porque lógicamente hay que mantener un pichón que, como les dije anteriormente, nace desprovisto de plumas y tiene que mantener la temperatura corporal y es súper frágil, es mucho más difícil para una persona sin experiencia hacerse cargo de eso que de los huevos, ¿verdad? Que es relativamente fácil manteniendo una temperatura, uno puede hacerles llegar a destino. Entonces, simplemente acá para mostrarles, ¿verdad? Este caso que ocurrió en el 2023, creo que fue, que fueron los 40 huevos de guacamayos en el Silvio Petirosi.
que estaban llevando los taiwaneses. Y también ocurrió el año pasado algo similar y también eran guacamayos. Entonces, la persona rompió alguno de los huevos, acá se ve un embrión. Si bien este no parece un citácido por el pico, muchos de los huevos que estaban en esta carga eran de citácidos posiblemente. Bueno, además, lo que dijimos hace rato, ¿verdad? Del mercado para el mascotismo, vemos que en varios grupos de WhatsApp se ofrecen así abiertamente para gente que está dispuesta a comprarlos. Entonces, obviamente, como ustedes que están acá saben, ¿verdad? Si existe el mercado es porque existe la demanda también. Entonces, mucha gente quiere comprar estas aves y mucha gente las compra y esto se vende así es, es algo bastante común, lastimosamente. Bueno, y algo que de repente no van a escuchar mucho, pero me gustaría decirlo aquí, es que muchas veces se piensa que criar, que, que legalizar la cría y venderlos legalmente va a ser la solución al problema. Y algunos países implementaron esta estrategia como una estrategia de mitigación del tráfico, pero hoy se está viendo que no es una estrategia que funciona porque no disminuye el tráfico. O sea, ¿qué pasa? Los criaderos comerciales venden animales mucho más caro de lo que venderían los que extraen nomás de la naturaleza. Entonces, al final, el comprador prefiere siempre comprar el precio más barato, el ave más barata, y termina aumentando la demanda que hay y la presión que hay sobre la vida silvestre. Entonces, yo antes, hace mucho tiempo, cuando conocía poco de la problemática, yo era una de esas personas que decían, no, sí, tienen que haber criaderos comerciales porque así es la única forma que vamos a acabar con el problema. Y no, está demostrado, en el Brasil sobre todo, tienen mucha experiencia con eso, que eso no es así. Y bueno, al final uno compra demasiado, quiere el loro, termina comprando el loro, ¿para qué? Para tenerle así, en estas condiciones, ¿verdad? Entonces, esta es la realidad de cómo viven la mayoría de nuestros loros mascota acá en Paraguay. Estas fotos son todas de Paraguay. Y bueno, y vemos acá cómo se les tiene finalmente, ¿verdad? En unas jaulitas súper pequeñitas, en malas condiciones higiénicas. eh, bueno, las imágenes hablan por sí solas, ¿verdad? Pero al final uno quiere un animal así y finalmente no le brinda la calidad de vida que se merece o la calidad de vida que requiere o las condiciones mínimas siquiera eh, de tenencia, ¿verdad? Otros casos que vemos que son muy comunes es este caso de los ñandai que se les destiñen las plumas para que sean más atractivos. Se les destiña acá las plumas de la cabeza y de la espalda y se ofrecen así. Estos en realidad son aratinga-ñandai, son ñandais, y esto les puede producir quemaduras en la piel y otras lesiones en el ojo y compañía que, bueno, son cosas que vemos también en los mercados. Algunos problemas de salud que vemos en cautiverio asociados generalmente a estrés y a mala alimentación. Vemos muchísimo picaje de plumas por estrés. Esto puede ocurrir por varias causas, pero ahí voy a salir como veterinaria a decir que esto ocurre casi siempre. Si bien puede tener causas médicas, por ejemplo, un problema hepático que esté haciendo que tenga incomodidad en la zona del abdomen, entonces empieza a picarse porque esa incomodidad, bueno, lidia con esa incomodidad de esa manera, pero en la mayoría de los casos ocurre porque cuando son criados desde muy bebés, son criados a mano y son improntados, o sea, ellos crecen pensando que son humanos y cuando llegan a la temporada reproductiva o a la madurez sexual, ellos empiezan a emitir señales para aparearse con su humano que es su pareja y este humano no entiende esas señales, entonces el estrés y la frustración empiezan a desencadenar problemas de conducta que terminan por lo general así y esto causa muchísimo sufrimiento
Imagínense cuando hace frío, ahora que va a entrar otra vez desde mañana la ola de frío, imagínense lo que es tener un ave sin sus plumas en esas condiciones. Entonces eh, es mucho sufrimiento para el animal. Estos son problemas por causa de deficiencias nutricionales. Esto también, el exceso de semillas puede hacer que las aves tengan un exceso de grasa y forman como unos tumores de grasa. También por tenerlos en malos posaderos. Acá, por ejemplo, vemos un posadero que es de metal. A veces muchas personas les tienen en esos caños, los caños metálicos que son cuadrados. Entonces, las aves desarrollan podermatitis, artritis, artrosis, por ese mal apoyo de sus patas. Además de que el metal nunca luego va a ser el material de elección para estos posaderos debido a que en el calor se puede calentar mucho si, por ejemplo, está expuesto al sol, y en el frío, imagínense lo que es cuando hace frío, nadie quiere tocar cosas frías, imagínense lo que es vivir para un ave, vivir sobre un caño metálico que se está enfriando al extremo en los días de mucho frío. Bueno, además de eso tenemos problemas asociados al tráfico, ¿verdad? Hay estudios que dicen que de 10 guacamayos que son extraídos para el tráfico, solamente uno sobrevive o máximo dos. ¿Por qué? Porque las personas van acopiando estas aves, les van alimentando como pueden. Obviamente no son alimentos adecuados y estas aves van adelgazando y van teniendo otros problemas como deshidratación, generalmente están sucias, tienen diarrea, acá vemos la condición corporal. Si ustedes se imaginan la pechuga de un pollo que es así redondeadita con sus músculos, miren lo que es acá la pechuga de este guacamayo, ¿verdad? O sea, la musculatura pectoral está totalmente atrofiada y esto va mucho de la mano con lo que es la desnutrición. Además, vemos en cajas o en malos lugares con mucho miedo, son aves que están muy afectadas por toda la situación de tráfico, se les extrajo de su nido, ya no tiene sus padres, hay personas que encima le maltratan, entonces varias cosas. Por el mal manejo a veces pueden experimentar algunas patologías de los dedos, donde los dedos se le inflaman mucho, inclusive se produce la pérdida de los dedos, entonces se queda el guacamayo sin sus dedos, con la patita así casi sin poder usar. Y bueno, y casos ya que llegaron a nosotros en algún momento de pichones deshidratados al extremo. Este es un pichón del loro aviador que hemos recibido con el buche totalmente duro como una piedra, o sea, tanta deshidratación tenía este animal que el agua que el buche tenía fue absorbida por su cuerpo y el buche se quedó con una masa así dura de comida, se le tuvo que hacer hidratación por vía endovenosa, en este caso intraósea, porque al ser un pichón tan pequeño, las venas estaban todas colapsadas por su condición y se le tuvo que hacer hidratación por el huesito, o sea que siguen sufriendo, inclusive cuando llegan a manos que les pueden dar una ayuda, todo esto les provoca igual mucho sufrimiento, ¿verdad? Imagínense un pichón de este tamaño con una vía intraósea, es realmente triste. Bueno, y solamente para finalizar con todo esto que estoy diciendo, ¿verdad? Y para que nos convenzamos más, si bien a muchas de las personas que están en esta charla posiblemente yo no les tenga que convencer de que el mascotismo está mal, pero muchas veces para esas personas que están a nuestro alrededor, que si tienen un loro mascota, que si tienen un guacamayo mascota, de repente hablar de estos temas a veces es importante para que la persona comprenda la gravedad de la situación y no quiera tener otro loro después o otro guacamayo después. Entonces, si comparamos por qué ocurren todos estos problemas que yo acabo de mencionar, eh, y cómo viven en cautiverio y cómo viven los silvestres, podemos decir que los loros silvestres pasan 50% del día volando en busca de alimento, forrajeando de un árbol a otro. También pasan 30% del día jugando con los miembros de su bandada, se acicalan entre ellos, están
con mucha interacción social. Y solo 20% del día ellos pasan descansando y acicalándose. Sin embargo, en una casa, el loro mascota pasa solamente 5 a 10% del día comiendo. El momento que alguien le ofrece su plato de comida, ese es el único momento que come y ya comió todo y ya está. Ya no tiene que buscar alimento. Pasa 5% del día jugando con miembros de la bandada, si es que eso existe, porque como vieron en esa imagen de mascotas en Paraguay, muchas personas les tienen solos. Entonces, miembros de la bandada es la persona que llega y con suerte le dice hola loro cuando llega, a veces ni eso, ¿verdad? Le tienen ahí ya, pierden el entusiasmo y le tienen apartados. Y pasan 30% del día descansando y acicalándose como mucho, y el resto, 55% del día pasan aburridos, entonces arrancándose las plumas, rompiendo cosas, etcétera, o simplemente aburridos el resto del día en sus jaulas. Bueno, vamos a dejar toda la parte, eh, vamos a decir, triste pero real, y vamos a hablar un poquito de lo que es la conservación que se está haciendo en Paraguay. Entonces, quiero empezar hablando de One Earth. One Earth es una ONG que llegó al Paraguay en el 2014 y a partir de ahí, y a partir del 2015 en realidad, empezó algunos trabajos de conservación en la zona norte del Cerrado. Actualmente se está haciendo monitoreo de poblaciones de vida libre de loros y guacamayos en estancias privadas. Entonces acá ven un poco, ella es Laura Kim, es una de las directoras, hoy es su cumpleaños, y ven acá un poco del trabajo que se hizo en esa época con las estancias, era llegar, hablar, acá está Andrés Álvarez, seguro muchos le conocen también a él. Ellos dos iniciaron el trabajo de conservación de los citácidos en el Cerrado. Y bueno, era llegar a las estancias, mostrarle las especies, preguntarle si conocían, decir que queremos proteger y por qué. Y así se fueron sumando con el paso del tiempo muchos aliados. Entonces el monitoreo y protección hoy se basa principalmente en tres especies: el guaapitá, que está acá, el guajobu y también el loro takuru. Entonces estas son las tres especies foco de One Earth y por las cuales se hacen los trabajos. Además de monitoreo y protección, también se hicieron conteos, que acá puse esta imagen porque fue uno de los primeros conteos que se hicieron con el CON, los censos, ¿verdad? Y esto es básicamente para engancharle a la población, a las personas, hacer un poco de ciencia ciudadana y disfrutar un poco también de los citácidos fuera de la jaula, sino que normalizar que ellos están libres y que también podemos disfrutar de ellos libres. Entonces tenemos algunos acercamientos con ciertos municipios de la zona del Cerrado y también mucha sensibilización de personas, ¿verdad? Hay personas que no saben cómo late el corazón de un ave y muchas veces escuchar eso para las personas significa mucho, ¿verdad? Porque es como que uno ahí empieza a dejar de considerar un objeto y tener un poco más de empatía por ese ser vivo. Entonces, mucho de ese trabajo lleva mucho tiempo y es difícil de hacer y cuesta recursos y hay que estar, pero es un trabajo que es sumamente importante. Además de eso, One Earth, con todo el trabajo que viene realizando desde hace varios años, ya realizó varios aportes al conocimiento de lo que son los citáceos en Paraguay. Así, el año pasado y antepasado, Matías se pasó viajando a todos los congresos que existían en la zona, presentando trabajos. Acá estaba Matías en el encuentro de investigadores, por ejemplo, presentando algunos resultados de los nidos. También nos fuimos a la reunión argentina de ornitología, donde él se fue a presentar un trabajo. Y también con algunos de los resultados del trabajo que se viene haciendo, se pudo publicar hasta ahora un artículo científico que era sobre la interacción entre humanos y citácidos en la temporada reproductiva. Ahora estamos trabajando en otra publicación con One Earth que va a ser sobre el loro cara amarilla próximamente.
Bueno, además de eso, eh, One Earth y el MADES tienen un acuerdo de cooperación donde se pudo realizar, gracias a la experiencia que tenía Laura Kim en el tema también en las Américas, se pudo realizar rehabilitación de ciertos individuos de guacamayos provenientes del tráfico. Y también la primera experiencia de rehabilitación es este guacamayo que está acá, que es rojito, así le decimos. Él fue encontrado en un nido natural y fue encontrado semi-muerto. Y en conversación con el MADES hablamos para ver si existía posibilidad de rescatarle. Ellos accedieron y se hicieron todos los permisos para poder criarle de la mejor manera y Rojito hoy está libre. Fue un desafío, o sea, es un desafío criar un guacamayo solo y evitar que se impronte, pero Rojito hasta hoy está libre y ya se le vio acudiendo al lugar con una pareja inclusive, así que estamos súper contentos por ella, porque en realidad es hembra. Además de eso, estos guacamayos provenientes del tráfico habrán visto en algunas de las redes sociales, seguramente solemos poner información sobre ellos. Fueron rescatados de ventas, ¿verdad? Ilegales, decomisados y fueron rehabilitados para ser liberados y hoy están también libres. Bueno, dejando un poco One Earth y pasando a otros proyectos de otras instituciones, ¿verdad? Quiero mencionar el proyecto de Itaipú, si bien voy a mencionar así muy brevemente. Itaipú tiene un proyecto de conservación que es también de citácidos, que es la reintroducción del Huacanindé al departamento de Canindeyú, donde se cree que está extinto. Si bien recientemente hay algunos registros de algunos individuos que se están avistando, pero creemos que son individuos que vienen del Brasil y retornan. Entonces, si ustedes tienen información de individuos que residan en Canindeyú, por favor, cuéntenme porque eso es súper importante para este proyecto. Rápidamente, así, para comentarles, el proyecto cuenta con un componente ex situ donde están las aves que están siendo reproducidas de forma natural y esas aves, bueno, la descendencia de estos reproductores, que son grupos de juveniles, son los que se pretenden liberar y para eso se está haciendo todo un trabajo in situ que es con la comunidad, presentándole la especie, hablando de las amenazas, reforzando la protección, haciendo arborización en las zonas donde las aves van a estar y bueno, muchos otros trabajos que requiere que una especie retorne a su hábitat natural, ¿verdad? Además de eso, no puedo dejar de mencionar a la Ruta del Guaá. Este proyecto inició en el 2021 entre varias organizaciones que se juntaron para llevarlo a cabo y este proyecto me parece sumamente importante porque busca el desarrollo ecoturístico. Entonces, muchas veces nosotros, yo era una de las personas que condenaba al saqueador, condenaba la venta, ¿verdad?, de animales silvestres. Sin embargo, uno si entiende más a profundidad la situación se da cuenta que todo pasa por una necesidad. Entonces, al final, fomentar el desarrollo y fomentar los medios de vida a esas personas que están saqueando es súper importante para tratar de disminuir estas prácticas. Entonces, ¿cómo luego no van a saquear si no tienen trabajo y no tienen ingresos? Entonces, dándoles trabajo y dándoles oportunidades es una manera muy buena que se ve en otros proyectos que ayuda también a disminuir este tráfico. Y hasta la fecha, la Ruta del Guaá, ellos siguen involucrados y comprometidos con la conservación de los citácidos en la zona norte del Cerrado. Además, quiero mencionar el trabajo que hace WCS. Ellos tienen todo un proyecto de combate al tráfico, donde lanzaron el año antepasado la Estrategia Nacional sobre el Combate al Tráfico Ilegal. Esto fue en conjunto con el MADES. Esta es otra organización que está invirtiendo mucho tiempo, esfuerzo, dinero en el combate al tráfico y eso finalmente beneficia a los citácidos que son uno de los grupos más traficados. Gracias a este trabajo que ellos están haciendo, también es importante mencionar que todo esto que yo mencioné de la incautación de los huevos o del refuerzo de los controles, todo esto se dio posterior a capacitaciones que hicieron ellos. Entonces, uno le capacita a las personas para que puedan mejorar sus habilidades de detección
y de combate al tráfico ilegal. Y entonces todas estas incautaciones fueron como que el fruto de esas capacitaciones que se vienen dando y que seguramente que seguirán, ¿verdad? Obviamente hay mucho más para hacer, pero se empieza por algo y yo creo que estamos en Paraguay por el camino, eh, digamos que el rumbo correcto para estos temas. Bueno, y les quiero hablar también de la ACPP, que es una asociación nueva, se creó el año pasado, en septiembre. Puse acá el logo de One Earth porque en ACPP nos creamos por una necesidad, ¿verdad? Que Laura Kim nos venía presionando hace bastantes años para que nos formemos como una organización de Paraguay, porque en algún momento One Earth le va a soltar la mano a Paraguay y ella quería que exista algo que continúe todo el trabajo que se inició. Entonces, acá le ven a parte del equipo, ahí está Mila, ahí está Matías. En ACPP estamos haciendo varios trabajos en simultáneo, pero principalmente nuestro foco es la rehabilitación de especies que son provenientes del tráfico. Entonces, es una asociación civil sin fines de lucro, ya tiene una constitución legal y la finalidad es realizar actividades que promuevan e impacten positivamente en la conservación de los citáceos. De las actividades que les puedo comentar que hicimos con ACPP, una de las primeras fue el Censo Nacional del Oro, que se acordarán que organizamos con One Earth y apoyaron varias instituciones. Esa actividad fue, la verdad que yo considero que para una organización nueva fue súper exitosa porque muchísimas organizaciones nos apoyaron, entre ellas el CON. Participaron muchísimas personas de casi todo el país, de 10 departamentos, y pudimos registrar muchísimos citácidos, ¿sí? 4.396 individuos en todo el país, lo cual para una semana y para haberlo hecho así súper rápido está demasiado bien. Esta es una actividad que inició One Earth y con varias otras organizaciones, pero que a nosotros como ACPP nos gustaría continuar cada enero a hacer de nuevo los conteos y ir teniendo algunas tendencias. Otras actividades que estuvimos haciendo son ciclos de charlas, también participamos en congresos, entonces vamos mostrando un poquito el trabajo, un poco de lo que yo les estuve mencionando, pero más en detalle fue presentado en el Congreso de Zoología. Entonces también es importante que la gente conozca lo que se está haciendo en Paraguay, porque no todos saben la verdad y nos falta mejorar en la difusión. Además, participamos también hace poco del Congreso Internacional de Citácidos, que fue un evento internacional donde también llevamos algunos trabajos a presentar. Y bueno, y en ACPP ahora mismo estamos abocados a la rehabilitación de un individuo. Ella es Perla, ella es una guajú que fue rescatada también en el nido. Es una historia similar a la de Rojito. Y ella fue criada, ¿verdad? Y ahora está libre y está siendo monitoreada. Es importante saber acá que cuando el trabajo de rehabilitación llega al punto de liberación, recién empieza. O sea, si bien todo lo demás fue un montón de trabajo, el trabajo de lograr la adaptación del animal a su hábitat natural y lograr que pueda sobrevivir por sí solo y alimentarse por sí solo es un trabajo que lleva mucho tiempo y en un Guajo creemos que puede llevar un año y medio aproximadamente, así que hay un montón de inversión en tiempo y en recursos humanos para lograr esto. Bueno, y para ir finalizando, ¿verdad? Como les dije, casi me estoy pasando el tiempo. Quería hablar un poco de los desafíos y de las oportunidades que tenemos en la conservación de citácidos. Vivimos en un país como desafío, en un país donde el mascotismo está muy arraigado en la cultura. No sé si alguien, bueno, sigo. Y la oportunidad es que tenemos mucho que aportar haciendo concienciación y educación. El desafío es que la pérdida del hábitat es una amenaza constante y hay estructuras para los citácidos que son claves para sobrevivir, como les dije, estructuras que parece que ya no sirven como un árbol muerto o un tacurú que está abandonado. Pero sin embargo, la oportunidad ahí es trabajar con la comunidad para informar sobre estos temas
y aliarse con empresas y propietarios de tierras a favor de la conservación para tratar de proteger esto. Otro desafío es que se necesitan recursos para el monitoreo y protección de especies, así como para la rehabilitación de individuos provenientes del tráfico. Y las oportunidades es que hay oportunidades de rehabilitación de animales que provienen del tráfico y las instituciones están mejorando en su capacidad de control y combate, como les dije anteriormente. Seguramente que muchísimos años pasaron huevos por ese aeropuerto y nunca se detectaban. Ahora estamos mejorando bastante en eso, por dar un ejemplo. Y bueno, estoy para la tertulia en este momento y acá tienen el QR de asociación a la ACPP y también el QR de la página de Instagram, si de por ahí no conocen. Y también les dejo acá el email de la asociación para quienes quieran hacer consultas, comentarios, proyectos. Estamos abiertos para eso. Espero que haber abarcado gran parte de lo que querían escuchar. Sin duda, todos estos temas pueden ser una presentación cada uno, pero bueno, quería hacer como lo más resaltante de este grupo tan apasionante para mí y para todos los que están acá. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Diana. Excelente realmente. La parte del tráfico, esa parte fue muy dura, realmente. Muy, muy dura. Pero después por lo menos tuvimos ejemplos de cosas positivas, ¿verdad? Porque estábamos un poco, yo por lo menos personalmente estaba muy bajoneado. Bajoneado. Eh, bueno, a mí me gustaría también presentar el voy a poner la presentación. Bueno, tengo unas cuantas preguntas. Cuando yo solo, ahí también está el QR del CON. Las preguntas, yo hice la primera, creo, y era, ¿cuáles son las experiencias exitosas de educación ambiental o de buenas prácticas en la región y en Paraguay, ¿verdad? Y creo que mencionaste algunas en Paraguay, pero algunos ejemplos de la región. Brasil tiene muchísimos proyectos que son exitosos. Trabajan tanto en rehabilitación, por ejemplo, ahora hay un proyecto que es de Refauna que está queriendo hacer reintroducción de guacamayos. Después, para citasios de vida libre, tenemos al Instituto Arar Azul, que es un ejemplo para todos nosotros de lo que fue ellos cuando cuando empezaron su proyecto, vieron una reducción abrupta de la población de Guajo que tenían en la zona y ellos identificaron que era por falta de cavidades y les empezaron a colocar cajas niños y la población se recuperó de una manera increíble y hoy ese es un proyecto súper exitoso. También hay proyectos con el loro vinoso en algunas zonas del bosque atlántico en el Brasil. Ahora también Aves Argentinas está empezando con esa especie. Hay muchos proyectos realmente. Uno muy emblemático es el de el Guacamayo de Spix, que fue la película Río y que hicieron, es también un proyecto de reintroducción. Esta especie estaba extinta en la naturaleza y ellos pudieron recuperar algunas poblaciones que estaban en cautiverio y pudieron devolver esta especie a la naturaleza. Si bien se están adaptando todavía, no sabemos todavía si va a ser un éxito eso, pero inicialmente por lo menos se ve exitoso. Así que hay como estos muchísimos ejemplos con citáceos. ¿Se llegó a sancionar a los que se les detuvo por el tráfico? ¿Hay justicia? Pregunta Mauri. Sí, hay justicia, pero la justicia tarda. Entonces, yo tengo entendido que sí, hubo un proceso ahí con la fiscalía y sí, eso está en juicio. No sé si hay una condena, porque como les digo, tarda, pero a lo mejor yo nomás no tengo conocimiento, pero sí hay justicia. Bueno, la siguiente pregunta. ¿Hay más proyectos de ecoturismo en Paraguay? Creo que se debe apuntar a eso, a que la fauna genere ganancias.
pero por su conservación, no por la extracción. Sí, la verdad, ahora que me venga a la mente, así uno como la ruta del Guaá, no sé, sí, o sea, enfocado hacia Guacamayos, eh, no sé. El proyecto Itaipú está apuntando mucho a lo que es turismo, pero como las aves todavía no se liberaron, todavía no se puede promocionar mucho eso porque las aves todavía no están. Cuando las aves estén, sí. Igual, me parece que en las zonas donde son áreas de distribución natural se podría explotar, solo que son nomás muchas veces zonas muy lejanas, entonces es bastante difícil la accesibilidad, que haya hospedajes, es un poquito más complicado. Pero puedo mencionar que hay proyectos exitosos donde se le contrató al propio saqueador para que sea el que protege. Entonces, en vez de pagarte 50.000 por ese huevo, yo te voy a pagar 200.000 porque me mandes la foto del pichón volando de ese nido. Entonces, esas son estrategias que se implementan en algunos países en Centroamérica y que funcionan y cambiaron la percepción de las personas. Así que esas también son algunas estrategias. En Brasil también se usa mucho asociación de mujeres artesanas que hagan artesanías que tengan relación con temas de conservación o de loros o de guacamayos y todas son estrategias que funcionan. Bueno, la siguiente, perdón, la siguiente pregunta de Natalia, ¿cuál es el procedimiento recomendado en caso de encontrar pichones en peligro? Por ejemplo, que se haya caído del nido, porque derrumbaron un árbol. Y en realidad, dependiendo de la edad, ¿verdad? No te puedo dar un procedimiento como una receta, Ujú. pero en cetáceos en general es mantenerles con calor, ¿verdad? No tienen que perder temperatura, entonces se puede usar algún elemento que les dé calor, una bolsa de agua tibia, tenerles entre algodones que no pierdan temperatura y después la alimentación, ¿verdad? Que la alimentación, ellos tienen un buche que tiene que ser llenado súper temprano y cuando ese buche se va vaciando, tiene que ser cargado otra vez. O sea, no, es que no te puedo decir, dale de comer 5 veces al día, porque eso depende mucho de la especie, de la edad y de la velocidad de vaciado de ese buche. Pero si es que, o sea, la verdad que es complicado, entonces recurrir a personas que tengan un poco más de experiencia con eso para, por lo menos las primeras veces, para que después ya te puedas animar a darle asistencia vos sola. Bueno, por lo menos en el chat no quedan preguntas. No sé si alguien quiere levantar la mano, prefiere hacer la pregunta en el micrófono. Ya preguntaron todo. Me parece que ya preguntaron todo, ya contestamos todas las preguntas. Bueno, ¿y qué queda el censo de enero? ¿No hay otro censo Ten- durante el año? Tenemos que preparar en enero otra vez, una así Enero, grande. todos los eneros. Sí. Ah, y quiero aprovechar para comentar, ya que estamos acá, todos los que nos gustan los citáceos. Laura Kim viene en agosto. Entonces, si es que por ahí con el CON queremos armar un encuentro con ella, un conversatorio, algo, está abierta esa posibilidad, Fernando. Te adelanto Totalmente. eso. Ella va a estar por Asunción el 10, el 11, el 28 y el 29. Así que esas Ok. son, yo manejo su agenda, entonces Yo esas son creo que sus fechas. vamos a alargar un poquito más la tertulia que eran para julio nomás, estiramos hasta agosto. ¿Cuál es el problema? Y si no es un miércoles, lo hacemos cualquier otro día, ¿verdad? Lo hacemos jueves, viernes, no sé. Si ella No, quiere una tertulia presencial, ¿verdad? ya, perfecto. También se puede organizar.
sin Bueno, problema. y eso, si quieren aprovechar para conocerle, para Sí, preguntarle totalmente. cosas, tiene mucha experiencia y no sabemos cuántas veces más va a venir a Paraguay, así que hay que aprovechar. Ujú. Tiene un libro que lanzó hace poco también, Sí, tiene varios. Creo que este es el pero cuarto libro. uno reciente, How to Survive, no me acuerdo. Sí, tiene un Bueno, buen. no hay más preguntas. Me Bueno, parece que no muchísimas quedan gracias a preguntas. todos por participar Muchísimas gracias a y a sus vos, preguntas. doctora. Felicitarte por tu presentación. Para mí, por lo menos, fue muy clara, interesante, abarcaste muy bien muchos aspectos. Por lo menos, realmente para mí fue una clase magistral en el sentido del conocimiento personal. Así que realmente, gracias y felicidades, Diana. Gracias, Estel. Muchas gracias. Qué bueno que les gustó. Bueno, eh, podemos dar Ya, por concluido. Levantó, sí, Yandra, ahí Sandra justito levantó la mano. levantaste. No sé si te tengo que dar la palabra, Yandra, adelante o creo que no. No sé si quería saludar o levantar la mano. Creo que Bueno, hay también otra pregunta. Ahí yo veo un en el puntito. chat, Sí, ¿qué se podría implementar en los lugares donde hay avistamiento de guacamayos para incentivar su visita? sí, esa es la pregunta de Yandra. Em, Bueno, y Mm, primero te tengo que decir que tener en cuenta buenas prácticas de observación, ¿verdad? No invadir a los guacamayos en su repertorio de conducta. Ahí parece que Yandra salió, por ahí volvió. Salió y ahora volvió. Sí, Sí. bueno, Yandra, ya te estoy respondiendo a vos. Pienso que se pueden implementar sitios de observación de estos guacamayos si es que se identifican cuáles son los lugares donde ellos frecuentan, pero siempre teniendo en cuenta buenas prácticas de no invadirles en su espacio, de darles la libertad de que ellos expresen su comportamiento. Si nosotros estamos muy cerca, muchas veces para sacar la mejor foto, a veces les molestamos, ¿verdad? Y ellos vuelan, o sea, si volaran alejándose de nosotros ya es una mala señal de que les molestamos. Entonces siempre tratar de tomar esas precauciones, ¿verdad? La observación es importante, genera muchísima empatía, muchísima conexión con las especies y tenemos que hacerlos de una manera ética, ¿verdad? Con ellas también. Entonces no molestarles demasiado. Y complementando a esa pregunta, ¿habría épocas que se recomendaría aflojar las visitas? No sé, una época de reproducción, apareamiento. Sí, justamente en la época reproductiva, cuando está empezando la temporada reproductiva, es cuando menos tenemos que molestarles porque ellos, eh, cuando tienen huevos, ellos pueden abandonar sus huevos si se sienten muy presionados o estresados. Cuando hay pichones, ya es más difícil que abandonen, igual lo pueden hacer, pero en época de huevo es más crítico. Entonces, en esta época ahora mismo, que es el inicio de la temporada reproductiva, es la época más crítica. Hay que evitar molestarles en lo posible. Y las temporadas más seguras son octubre, noviembre, diciembre. Enero, cuando hacemos el censo, es fenomenal porque ya están afuera con sus pichones. Entonces hay más posibilidad de ver más cantidad de aves también. Ahora, qué envidia. Estoy en Puerto Casado, en el Chaco, y se observa un montón los azules y rojos por las calles, inclusive en los patios de las casas, dice. Qué lindo. Todos te Qué lindo. envidiamos. Qué envidia. Sí. Entonces, en esta época, observarles sin invadirles tanto, porque pueden estar empezando a nidificar. Qué lindo. Sí. ¿Y será que son residentes de Puerto Casado o son de Brasil otra vez? Esa es la pregunta.
Yandra tiene que investigar Sí, ella si tiene que tiene investigar. miedo por ahí o no, Yandra. Me puedes escribir después para que te dé más detalles de cómo hacer un monitoreo de nidos, qué tenés que mirar. Una Podemos, cosita que me gustaría agregar es al reportar especies que están en peligro, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Yo creo que eBird hace un filtro sí, de todas maneras y no se publican lugares ni las referencias de GPS ni nada cuando hay especies así como el guacamayo azul, por lo menos en Paraguay, ¿verdad? sí, es súper importante lo que está diciendo Fernando y es algo que nosotros siempre evitamos, ¿verdad? Nunca colocamos, o sea, en esta presentación ustedes no me habrán escuchado decir el nombre del lugar donde estamos trabajando. Yo dije en la zona norte, yo nunca Norte dije del dónde Cerrado, estoy. sí. Yo nunca dije dónde estamos, porque justamente hay gente con malas intenciones que puede ver después esta grabación y puede ir a buscar esas aves para saquear y vender. Entonces siempre cuidemos, yo sé que a veces queremos subir en redes, queremos poner la ubicación, pero en el caso de los citácidos y sobre todo los amenazados y bueno, todos los animales silvestres que son víctimas de tráfico, hay que evitar lo más posible poner la ubicación del lugar donde fue tomado el registro. Eso es súper Sí, importante. lastimosamente gente inescrupulosa usa estos datos, ¿verdad? O cazadores, o para el tráfico. O sea, hay que tener mucho cuidado. Sí, así mismo. Así es. Fauna en general, no solamente citácidos, ¿verdad? Sí. Bueno, muchísimas gracias a todos. Bueno, realmente muchísimas gracias, doctora. Excelente tu presentación. Estuvo muy amena la tertulia. Aprendimos muchísimo. Y bueno, ojalá que no esperemos hasta el censo para volvernos a ver. Vamos a coordinar la reunión con Lora. Me encantaría volverla a ver otra vez. Y bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos por participar. Y nos vemos el miércoles que viene con la bióloga Fátima Ortiz, que va a estar súper interesante también. Muchísimas gracias y buenas noches a todos. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Buenas noches. Nos vemos. Hola Estela, ¿ya quedaste? Ah, ya. Espérame un ratito, Nando. Sí, yo no sé si Lizzy se une. 8:30 habíamos dicho, pero Qué linda la charla, Nando. Me encantó. Muy interesante. bueno, acá una chica se unió, pero pobrecita, le voy a decir que terminó ya. Se unió tarde. Decirle llegué. Hola Analia, ¿qué tal? La tertulia ya concluyó. Hola, perdón, me pude conectar recién. Qué lástima. Acaba de terminar, nosotros nos estamos porque seguimos acá en una reunión. Ah, Pero bueno, nos vemos la próxima. vamos a alzar al YouTube del CON. Somos un poco lentos, ¿no? Porque no somos tan buenos editando videos, pero con un poco de paciencia vas a poder ver el video en YouTube. Dale, muchas gracias. Dale, dale. Chao, chao.
Muy, Lizzy, no Lizzy sé, creo que... no sé, ¿no? No. Sí, sí. Yo te tengo que contar algo, pero es top Dime, secret. ¿Sabes vos sí, mantener top secret? contame. Sí, creo que sí, yo soy en la tumba. ¿Viste el águila esa que vino de Santa Fe? El águila. El águila coronada que vino de Santa Fe. Cruzó a No. Paraguay. ¿No leíste? Cruzó a Paraguay. ¿No Ah, sí, leíste? sí, 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 que tenía un rastreador. Sí, sí, sí. Sí, bueno, Recuerdo, recuerdo. recordás, ¿verdad? Sí, Bueno, este fin de semana nosotros nos fuimos a buscarla al águila sí. y estaba muerta, Pobrecito. sí, murió. Y entonces Encontraron el cadáver luego. encontramos, pero no sabés la odisea para encontrarle. Ajá. Fue un viaje muy eh, Pero, largo, ok. Pero ustedes pero tenían la referencia GPS. teníamos, porque este José que viene Ok, nos ok. dio la referencia, ¿verdad? Ajá. Estaba en una estancia de Favero, Dish. Chaco Central. Mm, mm. Entonces, Le estoy por admitir acá a Lizzy. bueno, Ok. hola Lizzy, Hola Estela, ¿cómo estás? ¿cómo andan? Bien, ¿y vos, che? Acá, volviendo a la vida. Ah, ¿tu papá cuántos años tenía? 102. Dios mío. 102 pirulos. Permitime una sonrisa, vivió más de un No, siglo. perdón. Perdón, Descansó. pero qué Descansó. bárbaro. Pues sabes que hoy hace 2 meses que murió mi mamá y tenía 94 años, o sea, le pasó lejos tu papá. Qué Sí, bárbaro. pero impecable estaba. Qué Estaba lúcido bárbaro, hasta el Lizzy. último día, Mira, gracias a Dios. sí, Dios. Y un día se apagó y fue. Sí, digamos que una semana antes, pues ¿se Ah, acuerdan que yo estaba en Italia? Así que pude sí, 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 llegar me Eh, primero. acuerdo. exactamente, por eso te pregunté dónde estabas. Sí, ahora estoy acá en Argentina con mi mamá, tiene 90. Y bueno, ahora me ¿Cómo toca está acompañar un ella? poco acá porque está brava la mano. Perdón, 60 años juntos. hay una chiquita que quiere unirse a la tertulia y le voy a tener que decir que ya se terminó. Sí. Hola, hola María Eugenia, ¿qué tal? La tertulia ya se ha terminado. ¿No? ¿Te escuchó? No sé si me escuchó. No me contestó. Eh, Ya se fue. que pucha, ahora le tenés que acompañar a tu viejita, que le va a extrañar a su Sí, parejita. Tantos años juntos, Dios mío. tantos años juntos. Es un cambio muy, muy grande, así que vamos a ver cómo hacemos la Mm, estrategia acá con mis hermanos para... sí, Ujú. porque son muchos años juntos. Sí, Es que pucha. Qué bendición si que tenerlo bien y sí, una que se bendición. pagó para pararse para siempre. Mira, es una bendición. Realmente sí, estamos súper agradecidos que bueno, Qué pudimos bueno. acompañarlo hasta el último día. Eso es importante, muy importante. Bueno, yo le estaba comentando a Fernando, a Nando, que viste que vino el águila esta coronada de la Argentina, pero esto es top secret. Ajá. Y murió el águila acá en una estancia en el Chaco Central. Uf, Eh, y nosotros contactamos hace rato ya con José, ¿verdad? Sara Sola, este que va a venir. Y él nos dio las coordenadas y fuimos a buscarle este fin de semana y le trajimos a la ida. Y ahora me cuenta Francisco que ya la persona que trabaja acá en Paraguay se fue a retirarle porque van a hacer estudios. ¿Qué le pasó? ajá. Ujú, Entonces ellos están súper entusiasmados porque José viene a presentar ese proyecto en el encuentro. Esa ujú. es la, Genial. esa es la finalidad, así que vamos a lanzar una bomba muy importante, porque ellos, José dice que ya se consiguió incluso el apoyo de Inglaterra para que el proyecto se haga realidad acá en Paraguay. Genial. Mm. Genial, Así que, genial.
Así que, pero esto es, hay que entre nosotros quede porque ellos están manejando como para presentar bien el proyecto, ¿verdad? Sí. Y bueno, genial, fue un viaje bastante duro porque tuvimos, bueno, se consiguió permiso, entramos, pero son 100 kilómetros de tierra hasta la estancia, después otros 10 kilómetros caminando porque el ave estaba debajo en un árbol, pero bueno, se la encontró. Así es. Qué bueno que funcionó la cadena de comunicación para que llegue a nosotros esa información. ¿Verdad? Ujú. Y José está recontra entusiasmado en su viaje, en su presentación. Él está súper feliz con todas las pilas para ese encuentro, ¿verdad? Lo que hay que pasarle ahora es su horario, eso yo quedé en pasarle, el horario que le corresponda a él en su presentación para que él sepa bien cuánto tiempo tiene y qué sé yo, Ujú. todo eso, ¿verdad? Perfecto. Así es. Hoy le mandé ya está la agenda hecha en nuestra página y ahí ya están todos los horarios. Bueno, lo que por lo menos habíamos dicho en la última reunión, ¿no? Sí, Sí, sí. sí. Bueno, y te habrá contado Nando que se firmó ya el contrato. Sí, sí, sí. Eso fue, gracias